Estamos en el libro de Esdras capítulo 4, por favor. Y quería preguntarles, ¿cuántos les gusta la clase de historia? ¿Cuántos dicen, cuando yo estaba en secundaria me gustaba la clase de historia? Pocos. La mayoría dicen, no, para nada. Bueno, aunque no te haya gustado tu curso de historia, te agradezco que has venido hoy a escuchar una clase de historia. ¿Ok? Tú dices, oh, no. Pero, ojo, te prometo algo. Bueno, no te puedo prometer que va a ser interesante porque a veces quizás no te va a gustar, qué sé yo. Pero sí te prometo eso, que si tú prestas atención y pides a Dios que obre en tu vida, lo va a hacer. Dios puede usar eso, no solo para instruirte a algo, no solo para que aprendas algunas cosas del pasado, pero sobre todo para que aprendas la lección que Dios tiene para ti. Aquí en Esdras 4 estamos viendo una historia de los israelitas y a mí me ha hecho buscar lo que dice en 1 Corintios 10, que las cosas que fueron escritas antes son ejemplo a nosotros, son para exhortarnos. Entonces, vuelvo a decir, si tú prestas atención y pides a Dios que Dios obre en tu vida hoy, estoy seguro que lo va a hacer. Cuando dicen, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida, que me enseñes algo, que cambies algo en mi vida hoy. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Espero que todos. Vamos a leer entonces en Esdras 4 y solo vamos a leer la primera parte por ahora y vamos a escuchar la palabra de Dios con mucha atención, por favor. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Así dice la palabra del Señor. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias te damos por estos momentos, por el privilegio de abrir tu palabra. Padre, te rogamos, te suplicamos que uses tu palabra en nuestras vidas esta mañana para transformarnos, para cambiarnos, para hacer en nosotros tu buena y perfecta voluntad. Padre, ayúdanos por favor a aprender mucho de este capítulo que sea para nuestra instrucción. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí estamos viendo varios verbos no tan agradables, varias palabras que no queremos, digamos, ver en nuestras propias vidas. Aquí menciona en los versículos 4 y 5, dice, dice este otro pueblo intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó, dice, sobornaron contra ellos y frustraron sus propósitos. Y muchas cosas que uno dice, yo no quisiera estas cosas en mi vida. Y es más, si estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué tiene que pasar? ¿Te has sentido así alguna vez? Hermanos, me acuerdo que varias veces en años anteriores tuvimos problemas de diferentes tipos, a veces el proyector, a veces la llanta del carro, a veces un montón de cosas, y me acuerdo varias veces parece que salía y justo a veces tocaba ir a recoger los niños o justo era para salir al culto y salgo y ¡bum!, la llanta baja. ¿Te ha pasado? Y tú dices, Señor, estoy tratando de servirte. Señor, estoy tratando de hacer algo bueno, ¿y por qué tiene que pasar otra vez? No sé si tú has pasado así alguna vez, pero hermanos, yo creo que esto es una tentación nuestra. Y como dice aquí en la hoja,
es una verdad. Asumimos que la vida debe ser fácil, especialmente como cristiano. Y caso contrario nos desanimamos. Pero hay una enseñanza que debemos recordar, y es que el bondadoso Dios y sus buenos planes siempre son buenos. Recordemos al bondadoso Dios y sus buenos planes. Él es bondadoso y tiene buenos planes para nosotros. Vamos a notar algunos puntos esta mañana, y como digo, es una clase de historia, pero obviamente es mucho más que simplemente historia. Son lecciones para nuestras vidas que Dios nos da para nuestro aprendizaje. En primer lugar, vemos aquí amigos fingidos. Amigos fingidos. Versículo 1 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Entonces aquí vemos amigos fingidos, y ellos escucharon de la obra. Ahora, esto era una tierra grande, no era solo una ciudad como Maldonado, era un terreno, una tierra grande. ¿Y cómo escucharon, hermanos? No lo sé. No, la Biblia no explica cómo escucharon, pero la verdad es que de alguna manera escucharon de la construcción, y entonces ellos se acercaron. ¿Y qué pasa? Vemos en versículo 2 que ellos ofrecieron ayuda. Mira lo que dice. Vinieron a Zorobabel, él es el líder principal en aquel entonces. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros. Qué bueno, ofrecieron, letra B, ayuda. Ofrecieron ayuda, ofrecieron apoyar. Hermanos, esto parece tan bonito. Mira, van a darnos la mano. Quieren apoyar, quieren ayudar, vamos a construir juntos. Y cuando leemos estas cosas, uno dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué dice en versículo 1 que son enemigos si aparentemente están para apoyar? Bueno, hermanos, ¿quiénes son ellos? Tenemos que buscar un poquito más para entender quiénes son. Bueno, nota lo que dice la última parte del versículo 2. Ellos dicen, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Son judíos? ¿Son israelitas? ¿De dónde son? Bueno, tenemos una explicación en 2 de Reyes 17:24. 2 de Reyes 17:24 dice, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, ¿quiénes son? En el Nuevo Testamento los conocemos como samaritanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús conoce a la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Y ella está sorprendida, dice, tú no me hablas, ¿no? Los judíos no hablan con los samaritanos. Ahora ya estás entendiendo un poco por qué. Porque los samaritanos eran personas de otras naciones que el rey trajo para habitar y cultivar la tierra, etc. Entonces no eran judíos, pero algunos judíos que se habían quedado empezaron a casarse con ellos y mezclarse, y de ahí seguía la raza de los samaritanos. Entonces tú dices, pero ¿qué pasa? Esas personas dicen, adoran a Dios y sacrifican a Dios, ¿y por qué no pueden trabajar juntos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los llama enemigos? Bueno, hermanos, hay un detalle que quizás no vemos tan claramente en este texto, pero cuando dice, versículo 2, que dice, nosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios, quizás sería mejor decir, a Él ofrecemos sacrificios también. Tú dices, ¿por qué también? Porque, hermanos, ellos ofrecían sacrificios no solo a Jehová, Dios de Israel, ellos ofrecían sacrificios también a sus dioses, a los dioses de Sepharvaim y Cud y estos otros pueblos que habían venido. Es decir, ellos eran lo que llamamos politeístas. ¿Qué es esto? Que poli es de varios, teístas, de Dios. Es decir, según ellos tenían muchos dioses. Entonces ellos dicen, también ofrecemos a vuestro Dios. Hermanos, esa es la tendencia en todo el mundo.
¿no es cierto? Esa es la tendencia cuando ve, uy, ese debe ser un Dios fuerte. ¿Por qué? Porque mira lo que ha hecho. A él también vamos a agregar a nuestro estante de ídolos. Y ellos no entendieron que el Dios Jehová del Antiguo Testamento, que se revela en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento, Él es único. Él exige adoración solo a Él. Entonces ellos respondieron, versículo 3, dice que ellos dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí vemos ayuda rechazada. Aparentemente las personas ofrecen con buenas intenciones, de buena voluntad, ayudar. Y los israelitas dicen no. ¿Y por qué dicen no? ¿Por qué lo rechazaron? Porque como digo, esas personas eran idólatras. Esas personas no adoraban únicamente y completamente a Dios. Hermanos, debemos entender un principio muy importante como creyentes. Nunca podemos lograr los propósitos de Dios con los motivos o con los métodos del mundo. Es imposible. No podemos lograr los propósitos de Dios con los métodos del mundo. No podemos decir, yo voy a agregar Dios a mi estante con todos mis otros ídolos. Hermanos, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios único. Y Él no dice, bueno, con tal que tengo algún lugar en tu estante esté bien. Eso no es su posición. ¿Sabe qué? Dios no es un Dios de compartir el estante con otros dioses. Así no es. ¿Qué es Dios? Mira, algunos dicen, bueno, ¿se acuerdan en las Olimpiadas cuando tienen ahí los 3 que han ganado? Ya está el primero y el segundo y el tercero, ¿no es cierto? Dios no dice, yo quiero estar por encima de otros. Él dice, yo quiero ser único. Dios no quiere que esté un poquito encima. Por eso Él dice, el que no aborrece padre y madre, hijos y tierras y todo lo demás, no puede ser mi discípulo. Él no dice, yo quiero estar encima por un poco. Él dice, yo quiero ser único. Y esas personas eran politeístas, adoraban a otros dioses. Entonces, hermanos, algunos todavía dicen, pero ¿por qué los rechazan? Si muestran signos de amistad, si aparentemente son buenas personas. Hermanos, aquí encontramos algo muy importante en el siguiente versículo, y eso es que el carácter verdadero se va a revelar, ¿verdad? Cuando los judíos rechazan a estas personas, miren lo que pasa en versículo 4. Dice, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Mira, si ellos fueran personas sinceras, amistades verdaderas, hubieran dicho, bueno, si no podemos apoyar, por lo menos podemos, digamos, defenderlos por afuera. Estar allá y establecer muros o vigilar. ¿Verdad? Pero ¿qué hicieron? En vez de apoyar, empezaron a hacer más problemas. Intimidarlos y causar muchas cosas. Dice, lo atemorizó. En vez de ayudarlos, empezaron a atemorizarlos. Hermanos, cuando los judíos rechazaron el pueblo de la tierra, el pueblo local, este pueblo empezó a atemorizarlos, sobornar contra ellos y frustrar sus propósitos. Hermanos, cuando tú no aceptas la propuesta de alguien, después recién es que verás su carácter verdadero. ¿Alguna vez te ha pasado? Alguien viene todo amable, sonriendo, hola amigo, ¿qué? Y cuando tú le dices no, uy, todo cambia, ¿sí o no? ¿Cómo que? Ahí sí sale su carácter verdadero. Hermanos, hoy en día hay cualquier cantidad de falsos maestros, de falsa enseñanza, de mala doctrina, de engaños, de incluso anticristos. ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña, hay un anticristo que viene, pero cualquier que es contra Cristo es en sí un anticristo.
Y hay cualquier cantidad de personas así. Hay mucha presión para unir las iglesias. ¿Cuántas veces me han dicho, ¿y tú por qué no participas en el grupo de los pastores acá? Ustedes saben, hay un grupo de pastores aquí en Maldonado. ¿Cuántas veces me han dicho, ¿y por qué no participas? Y traen a veces cartas y nos invitan a diferentes eventos y cosas así. ¿Y qué pasa con esta iglesia? No participa. Bueno, hermanos, algunos de ustedes conocen mejor las otras iglesias que yo. Y conocen cómo son. Y conocen lo que enseñan. Entonces algunos ya saben por qué no participamos. ¿Verdad? Hermanos, yo tengo amigos que han asistido diferentes iglesias y me cuentan. Dice, un amigo mío estaba aquí como misionero y él no tenía los mismos estándares que nosotros. Él había visitado a un montón de iglesias, prácticamente todas. Y él me dijo, mira, cuando yo casi no me da ganas de evangelizar a las personas. Eso era antes de llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque él dice, yo conozco todas las iglesias y evangelizando no quiero invitar a la persona a ninguna iglesia. Porque dice, el pastor está en escándalo, o la iglesia está llena de hipocresía y problemas, o algo más está pasando, hay a veces estafa y todo lo demás, y dice, yo no puedo invitar a las personas aquí en la ciudad a ninguna. Eso eran sus palabras, no eran mías, por si acaso, pero eso es lo que me contó. Hermanos, es importante como creyentes verdaderos que mantengamos los estándares bíblicos. Es decir, no podemos trabajar mano en mano con los que ni siquiera predican el evangelio. No podemos. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir esta obra. Ahora tú dices, no, pero mira, ellos están creciendo. Ojo, el crecer con más número de personas no es necesariamente crecimiento. ¿Verdad? Les he dicho en otros momentos, si queremos aumentar personas, si esa es la meta, ya sabemos cómo hacerlo. ¿Verdad? Ya sabemos qué hacer. Pero hermanos, más vale agradar a Dios que al hombre. Entonces vemos aquí, hermanos, que vinieron personas del mundo que decían también agradar a Dios, adorar a Dios, pero en realidad no era así. Y entonces ellos tuvieron que rechazarlos. Tuvieron que decir, no nos conviene, es la palabra aquí. Es decir, no es factible, no vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ellos dicen, nosotros vamos a construir a nuestro Dios. Queremos glorificar a Dios. Esa es la meta, hermanos, es dar la gloria a Dios. Por lo cual nosotros buscamos hacer las cosas en una manera bíblica. Entonces aquí vemos amigos fingidos, pero también vemos número 2, acusaciones falsas. Vemos también número 2, acusaciones falsas. Ahora, hermanos, es un poco difícil el capítulo, porque uno lee la primera parte y dice, ¿qué está pasando? Y después lee aquí versículo 6 en adelante y va a ver otras cosas. Mira lo que dice versículo 6. En el reino de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabil y los demás compañeros con nombres difíciles. A Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Y no lo voy a leer, pero hermanos, prácticamente ellos empezaron a acusar. Empezaron a hacer quejas. Y empezaron a decir, estas cosas están mal. Pero si miras con mucho cuidado, tú dices, pero aquí menciona Asuero y Artajerjes. Y en el párrafo anterior menciona ¿quién? Ciro, ¿no es cierto? Ciro y hasta Darío. Entonces tú dices, ¿quiénes son? Esto es un paréntesis, y por eso está en tu hoja que dice un paréntesis. Aquí estamos viendo, hermanos, acusaciones falsas. Número 2, acusaciones falsas. Hemos visto, número 1, amigos fingidos. Ellos ofrecieron ayudar, pero después demostraron oposición abierta. Ellos demostraron su oposición abierta. Y entonces, ¿qué hicieron cuando no pudieron trabajar mano en mano? Ellos empezaron a acusar falsamente. Entonces, primero vemos, ellos mandaron una carta de acusación. Ellos son así, ellos hacen esto, ellos son así. Y hermanos, después vemos que ellos mandaron 2 cartas más.
cartas de quejas, por decir. Estas son las quejas que tenemos. Estas son las acusaciones. Y entonces ellos mandaron segunda carta en versículo 7, tercera carta en versículo 8, y expresaron por qué el rey debía responder a los judíos. Si miras aquí más abajo, verás los motivos que ellos mencionan. Nota lo que dice, versículo 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Es decir, Señor rey, somos ciudadanos tan leales. Te vamos a ayudar a saber lo que sucede en tu reino. Mira lo que dice, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes, a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Entonces aquí ellos dan prácticamente 4 o 5 cartas, 4 o 5 quejas. 1, son rebeldes y malos los judíos, dicen. 2, no pagarán nada y los ingresos disminuirán. Dice 3, somos leales ciudadanos. Dice 4, el rey será deshonrado. Y 5, su reino será disminuido. Ellos han dicho prácticamente de todo. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, ¿cuánto de eso es cierto? Poco a nada. ¿Verdad? Ellos pretendieron, fingieron ser amigos verdaderos del rey, en sí no lo eran. Simplemente querían parar la obra del Señor. ¿Cuánto de esto era cierto? Muy poco. Hermanos, cuando los adversarios no pueden parar la obra físicamente o de alguna manera, buscan pararla de otra. Hermanos, nosotros aquí en ningún momento hemos publicado que estamos construyendo. Sin embargo, ha habido publicaciones. Están construyendo ahí. Mira lo que la iglesia está haciendo. Ustedes han visto las publicaciones, ¿no? Mira lo que la iglesia está haciendo. Y cuántas veces han venido aquí adelante, han hecho entrevistas, han hecho denuncias, han hecho escándalo. Felizmente no nos han denunciado a nosotros todavía, sino a los dos principales de los vendedores. Pero hermanos, todo el mundo lo ha visto, los fiscales, los jueces, todos han visto. Incluso está archivado ahorita la denuncia, ni siquiera procede. ¿Por qué? Porque no tiene base. Y el hermano me llamó el otro día y dice, oye, ya ha venido del municipio. ¿Qué? ¿Por qué? Dice, están preguntando si tenemos licencia. Sí, ahí está. Están preguntando si tenemos permiso para la calle. Pero tenemos la licencia. No, eso no está incluido. Bueno, voy a sacar entonces permiso. Y además están preguntando si hay litigio contra el terreno acá. ¿Qué litigio? ¿Quién les ha hablado de litigio? Si ellos mismos deben buscar en los archivos si hay un litigio. No hay. ¿Eso de dónde viene? De los adversarios. ¿Sí o no? De los adversarios. Hermanos, estas cosas son ya previstas, ¿verdad? No debemos sorprendernos cuando hay oposición. Siempre va a haber. Hermanos, yo la verdad cuando compramos este terreno y empezamos a construir, yo no quería volver a hacer un drama basado en el libro de Esdras. Pero aparentemente es lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Oposición, adversarios, quejas, murmuraciones, problemas afuera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe que Dios sigue en control? Amén. Dios mantiene control en todo esto. Y a Él no se sorprende. Nadie le va a sorprender a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Bueno, aquí vemos en versículo 17 que el rey responde, hace un estudio y dice, es cierto, este terreno allá, este reino allá, y el título para ellos era al otro lado del río. Sería, digamos, que alguien
reina aquí en distrito Tawamano y dice, el otro allá más allá del río es otro distrito. Entonces él dice, este terreno más allá del río era un reino fuerte. Entonces, ¿de quién está hablando? De David, de Salomón, de sus hijos y nietos, ¿no? Dice, wow, sí era fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Que cese toda la obra hasta que él dice, hasta que vuelva a dar la palabra. Versículo 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Ahora ya sabíamos que ellos no iban a ser negligentes. Ellos estaban muy gozosos de parar la obra. Tú dices, ¿cómo sabes que esto es un paréntesis? Aquí hay otra señal muy grande. Aquí menciona, versículo 22, que estaban construyendo la ciudad. En versículos 1 a 5 estaban construyendo, ¿alguien se acuerda? El templo. El templo. Entonces, estas son dos épocas distintas. Primero, hicieron el templo, empezaron a hacer el templo. Pero estaban avanzando poco a poco cuando llegó esta oposición. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, años pasaron y después de casi 20 años, por fin pudieron construir el templo. Imagínate, 20 años esperando. 20 años de litigio. Hermanos, oremos que esta parte del drama no volvemos a hacer, por favor. 20 años casi pasaron hasta poder terminar. Y cuando el libro fue escrito, y ya tuvieron esta copia del libro, estaban pasando otro momento difícil. ¿Cuál era? Oposición no solo contra el templo, pero contra los muros de la misma ciudad. Hermanos, ¿cuál es el punto? Aquí había dos diferentes tiempos de dificultades. Uno era tiempo, oposición contra el templo. Y el segundo es contra la misma ciudad y los muros. Y cuando esta carta fue escrita, fue cuando ellos ya estaban tratando de construir los muros. Y había oposición, como vemos aquí en esta parte del medio. Y lo que el autor está diciendo, aunque no es cronológico, porque ya han pasado muchos años, lo que el autor está diciendo es, mira, esto ya pasó antes. No es de sorprendernos. ¿Y saben qué dice? Dios se ha permitido que termine la obra. Dios no se ha sorprendido con todo esto. No han vencido a Dios. En otras palabras, hermanos, es como que está haciéndoles recordar el pasado. Está diciendo, ¿sabían qué? Nuestros padres y abuelos tuvieron problemas también. ¿Y sabe qué? Dios les apoyó. Dios siempre estuvo ahí. Dios no se olvidó de ellos. Dios siempre estaba presente. Y entonces Él está diciendo, ahora que estamos haciendo esta otra construcción, también Dios va a seguir siendo fiel. Hermanos, ¿sabe qué? He mencionado el libro de 1 Corintios hace unos minutos y les animo a buscar nuevamente el libro de 1 Corintios si desean. 1 Corintios capítulo 10. Porque es muy instructivo lo que dice la Biblia. 1 Corintios 10. Y nota lo que dice. Versículo 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué es lo que el autor de de Corintios está diciendo? Pablo nos está diciendo, las cosas que pasaron antes fueron escritas no solo para recordar, no solo como libro de historia, fueron escritas para enseñarnos, para amonestarnos, para alentarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo Dios que sostuvo su pueblo en aquel tiempo es el mismo Dios que nos sostiene ahora. Hermanos, no solo en los tiempos desde Esdras a Nehemías y después a Corintios, también sabes que es el mismo Dios hoy, en 2020.
es el mismo Dios hoy. Él tampoco se ha olvidado de nosotros. Entonces, hermanos, a pesar de que hay amigos fingidos y hay acusaciones falsas, Dios sigue siendo fiel. Ahora, tú dices, entonces el capítulo termina bonito, ¿verdad? ¿Ya acaba la obra? Bueno, leamos lo que dice. Versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. El capítulo no termina en una nota buena. Todavía. Y dice versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios. Tú dices, entonces, ¿eso qué obra? Bueno, vuelvo a decir, versículos 6 hasta el 23 son paréntesis. ¿Okay? 1 al 5, después tiene su continuación en versículo 24. ¿Cómo se sabe? Porque vuelve a tocar el tema, ¿cuál es? La casa de Dios, el templo. Versículo 24, nota lo que dice. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces vuelvo a decir, hermanos, ya pasó como 20 años hasta que pudieron terminar. 15 años por lo menos que no hacían nada. Hermanos, vuelvo a decir, a veces no tenemos tan buena noticia. A veces cosas suceden que no son a nuestro agrado. Aquí estamos viendo número 3, alto a las fuerzas. Hemos visto amigos fingidos, acusaciones falsas. Y número 3, alto a las fuerzas. Pararon la obra. Los forzaron a cesar. Con violencia, dice. Ellos dijeron, bueno, detrás de nosotros está el gobierno, entonces podemos hacer cualquier cosa. Y abusaron de su poder. Hoy en día también sucede abuso de poder a veces, ¿no? A veces si el policía sabe, bueno, a mí no me pasa nada, no pueden hacer nada, no hay cámaras, no hay quien diga nada, entonces a veces hay abuso de poder. Y eso es lo que pasó en aquel tiempo. Y ellos entonces pusieron un alto completo a la obra. Y la obra quedó paralizada. Pararon la obra, letra A, y la obra quedó paralizada, como digo, 15 años. Pero quiero preguntarte a ti algo. Quizás sea algo aquí, digamos, en la iglesia, como grupo aquí, o quizás sea algo personal en tu vida. Pero la pregunta es, ¿qué haces tú cuando pasas por diferentes pruebas? Hermanos, hasta ahora no he encontrado ningún cristiano que dice, me gustan las pruebas. ¿Verdad? Creo que no nos gusta. Pero, ¿sabes qué? Quizás tú no tienes enemigos como ellos que te hacen violencia, pero lo que sí sabemos es que todos pasamos pruebas. Y todos tenemos un adversario, que es el diablo. Y entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando enfrentamos problemas? Hermanos, yo sé un poco de estas cosas porque yo también he recibido ataques personales. Me han acusado falsamente. Han mentido acerca de mí. Han esparcido calumnias. Y ¿sabes qué? Es la tendencia de amargarnos. Y de decir, si ellos no hubieran hecho esto, y si no hubieran puesto esas trabas, y si no tuviera esos problemas, yo hubiera avanzado más, o yo hubiera logrado mi meta, o yo hubiera... Hermanos, es la tendencia. Y la tentación es no solo pensar así, pero la tentación es de amargarnos. ¿Sí o no? La tentación es de amargarnos. Quizás para ti tu mayor adversario es tu propia pareja, qué sé yo. Y tú dices, no me deja cumplir con mis metas. Yo tengo idea, yo tengo deseo, yo tengo sueños y él tiene otra cosa, ella tiene otra cosa. Hermanos, hay un versículo que ha sido de mucho ánimo para mí. Un versículo que ha sido de mucha ayuda para mí personalmente. Y quizás sea para ti también. Primera de Pedro
1:7. Este versículo para mí ha sido bastante ánimo, ayuda. Nota lo que dice 1 de Pedro 1, versículo 7. Dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es la idea? Bueno, hermanos, debemos tener en cuenta algo. Dios no nos mete en pruebas para destruirnos. Si somos hijos suyos, más bien, ni siquiera Él nos está castigando. Él sí disciplina a sus hijos, pero no castiga. Disciplina significa que Él quiere nuestro bien. Pero ¿sabes qué? Para el que es hijo de Dios, ya no hay ninguna condenación. ¿Verdad? Ya no hay ninguna condenación. Entonces, para el creyente ya, Dios no está diciendo, bueno, tú hiciste esto, vas a pagar. No hay. Pero hermanos, entonces debemos tener en cuenta que el creyente sí es probado. Eso sí. Hermanos, hay diferentes motivos que Dios nos prueba. Pero uno de ellos muy grande es esto. Dios no quiere una fe superficial y débil y pobre. Dios quiere que tengamos una fe fuerte. Más bien, Dios quiere que tú tengas una fe genuina. Imagínate, hermanos, cualquier persona que empieza a asistir a la iglesia, por decir, sabemos que no es así, pero imaginamos, cualquier persona que empieza a asistir a la iglesia, todo le va bien, todo tranquilo, todo es agradable, su vida vuelve color de rosa, y tú no crees que todo el mundo iría. ¿Tú no crees que todo el mundo iría a la iglesia? ¿No crees que todo el mundo vendría? Claro que sí. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto en 1 Pedro 1:7? Que Dios pone a prueba nuestra fe con el fuego de la oposición, con las tentaciones y dificultades, porque tiene que probar esta fe para ver si es genuina. Para que nosotros veamos si es genuina. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hermanos, como digo, para mí este versículo fue de mucho ánimo, porque yo dije, mire, si todo fuera fácil, y seguir a Dios siempre es tranquilo, y no hay problemas, entonces, ¿cuándo se ve si uno tiene fe verdadera o no? Pero cuando Dios permite las pruebas, y las dificultades, y los fuegos, entonces ahí se quema lo que no vale, y lo que se queda es muy valioso. Hermanos, como dice también en el Nuevo Testamento, la hoja y la hojarasca y todas esas, y la madera y las cosas así, se van a quemar. ¿Y qué queda? El oro, la plata, las joyas, estas cosas no se queman. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dios prueba nuestra fe porque tiene que mostrarnos, nosotros mismos tenemos que aprender de qué somos hechos. Tenemos que ver si tenemos una fe genuina o no. Hermanos, cuando yo empecé a meditar en este versículo, especialmente en cuanto a una situación que había pasado, me dio mucha tranquilidad, Dios me dio paz. Porque yo estaba, de verdad, durante un tiempo molesto, con la tentación de hasta amargarme. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después me di cuenta, no, Dios tiene que probarme, porque tiene que mostrarme si tengo fe o no. Y esta fe genuina sí puede aguantar las pruebas. La fe genuina sí puede pasar el fuego. Entonces, hermanos, para ser sincero, terminamos este capítulo 4 y todavía están ahí sin poder construir. Todavía no pueden terminar la obra. Todavía no tienen templo. Todavía no tienen casas. Uno dice, ay, ¿cuándo va a haber?
Hermanos, en el momento de Dios siempre se cumple. Y no antes. En el momento de Dios sí siempre se cumple. Muchas veces no es cuando nosotros queremos. Pero cuando Dios quiere, sí. Cuando Dios quiere que se cumpla, sí. Entonces espero que hemos visto, aunque el capítulo termina en un punto bajo, y todavía no podían construir, y todavía ya estaban pasando los años, recordemos que Dios sigue siendo bondadoso, y sus planes siguen siendo buenos, aun cuando no es lo que queremos. Hermanos, la otra vez compartí un poco el testimonio de mi pastor, y su hijita de 1 año y medio tumbó la galonera y se quemó ella y toda la casa terriblemente, hasta su madre se quemó terriblemente. Hermanos, yo creo que habrá sido difícil para mi pastor predicar de este versículo en cualquier momento, porque este mismo versículo que habla del fuego, de la prueba, esto fue lo que predicó poco antes del incendio de su casa. Y él dijo, cualquier prueba que Dios permite es para nuestro bien. Hermanos, es fácil saber esto, pero cuando a ti te pasa, imagínate, tu esposa está postrada en cama, así entre vida y muerte, y tu hijita de 1 año y medio literalmente ya está tocando la puerta para morir. Y tú dices, ¿y Señor, me has abandonado o qué pasa? Y Dios tuvo que probar su fe. Hermanos, Dios prueba la nuestra también, porque Él es bondadoso y sus planes son buenos. Y que Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, te damos por estos momentos. Gracias por tu enseñanza a nuestras vidas. Padre, necesitamos aprender estas cosas. Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar sobre todo nuestra mentalidad acerca de las pruebas, acerca de las dificultades. Padre, tú sabes, a ninguno nos gustan las pruebas y las dificultades y los fuegos, pero sabemos que es para probarnos y para sacar lo que es bueno y también quemar lo que no vale. Gracias te damos, Padre, por estos momentos y por cada uno que está escuchando. En el nombre de Jesucristo. Amén.